Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este programa Compartiendo Cine. Yo soy Caleb Triana y tengo el gusto de presentar a una gran invitada. Ella tiene una gran trayectoria como guionista y espero la recibamos muy bien. Ella es Gabriela Vidal. Hola, ¿cómo estás? Hola Caleb, qué gusto saludarte. Bueno, pues estamos lejos, pero gracias a la tecnología estamos muy cerquita. Así Sí, que muy contenta de compartir este espacio contigo. sí, eso es muy bueno, acercarnos a través de la tecnología. Bueno, pues me gustaría empezar como casi siempre empiezo y es dándole la oportunidad a nuestros invitadas, de presentarse ellos mismos, de hablar con la audiencia que quizá puede que no sepa bien quiénes son o no conozca su trabajo, pues que se presenten y que comenten un poco de lo que han hecho. Bueno, soy Gabriela Vidal, tengo varios largometrajes escritos, se pueden chequear en la página de IMDb. Eh, ya soy una persona con cierta trayectoria porque tampoco soy tan jovencita. Me fui a México a los 25 años a buscar la aventura con una licenciatura en comunicación y en México la misma aventura me llevó al CCC, al Centro de Capacitación Cinematográfica. Me inscribí en el curso de guión, tomé el curso de guión, que fue como una etapa muy hermosa de mi vida. Lo único que importaba era tener para los tacos y ir a la cineteca. O sea, realmente un despojo y un amor al cine que bueno, luego uno intenta, ¿no? Reeditar esos momentos felices y si bien se acerca, es de otra manera, digamos. El tiempo más despojado de mi vida lo recuerdo a esa etapa mexicana donde no importaba nada más que ver cine y hablar de cine y vivir cine. Después empezó la chamba, digamos. Escribí, tuve la suerte, a veces los destinos tienen mucho que ver con la suerte también, y yo tuve la suerte de relacionarme con el cine más indie, entonces he hecho películas con mucha libertad, películas que a lo mejor no sé si son tan masivas, pero les ha ido muy bien en festivales y que han tenido mucho reconocimiento desde ese lugar, digamos. En el momento más feliz de mi vida, digamos, ya que estaba tan contenta en México, después de 11 años de vivir ahí, ya siendo maestra, a mí me gusta muchísimo dar clases, me gusta mucho el contacto con las historias de los alumnos porque me parece que aprendo un montón y puedo corregir mis propias historias. Bueno, en ese momento, cuando estaba en la plenitud, me tuve que volver a vivir a Córdoba, mi lugar de origen. No la pasé tan bien al principio porque extrañaba mucho México. De todos modos, siempre he ido, siempre he estado en contacto. Y en Córdoba arranqué pegándome, intentando redescubrir mi lugar de origen a través de la literatura. Entonces enganché en varios seminarios de Borges, de Cortázar, de Bianciotti, de Di Benedetto, y la verdad hoy, después de 9 años de haber vuelto, estoy súper feliz porque no perdí México, sino que gané Córdoba. Entonces ahora esta binacionalidad me enriquece día a día, la perspectiva es enorme, y uno nunca sabe por qué se dan las cosas, pero volver al origen implicó que dirigiera mi ópera prima, que está a punto de estrenarse, que se llama Las Motitos. Es una codirección con una directora de aquí de Córdoba, Inés María Barrio Nuevo, y ya sabemos cuándo estrenamos y todo. Me encantaría poder anunciarlo, pero bueno, ya lo anunciará el festival de manera oficial y los invitaré a todos a que vean la peli. Ahí te resumí. Perfecto. Sí es interesante, de hecho sí vi que tienes un crédito como dirección en IMDb.
Y creo que es una parte interesante quizá que podemos hablar un poquito más adelante, pero ahorita vamos como paso por paso. Y primero que nada, mi primera pregunta es, ¿qué te hace querer dedicarte al cine? Y una pregunta adjunta a esta misma, y específicamente a escribir, al guionismo. Normalmente a veces quienes iniciamos a querer dedicarnos al cine, la gran mayoría dice, pues quiero ser director, ¿no? O nadie quiere ser productor, o nadie quiere ser, o pocos quieren ser guionista, o quieren ser guionista y director, ¿no? Entonces, eh, siento que a veces son muy pocos, así, generalmente, como que de repente de primeras dicen, solo quiero ser guionista y solo escribir y nada más, ¿no? ¿Cómo encuentras esa vocación? Bien, bueno, en realidad es el hartazgo de donde yo ya venía. Yo venía del periodismo, que me dio mucho oficio, ¿no? El periodismo es un lugar donde vos todos los días escribís miles de páginas. No, no sé si miles, pero un chingo. Entonces, ese oficio me hizo muy fuerte en el plano de la escritura. Y cuando llegué a México dije, el cine siempre fue mi refugio, mi consuelo, ante un problema o ante, no sé, en ese entonces a los 20 años uno está lleno de problemas amorosos y las respuestas siempre estaban en una película. O sea, yo corría al cine y ahí encontraba todo, refugio, consuelo, nuevo amor. O sea, siempre ha sido como un bálsamo en mi vida el cine. ¿Y por qué desde el lado de la escritura? Porque era donde yo me sentía fuerte. Y me pareció que el curso, digo, yo no sabía que se podía estudiar guión de cine. Y de repente estaba en un espacio donde había una oferta muy concreta de un curso de guión de cine cuyas materias me parecían súper atractivas, y de hecho estuvo a la altura de mis expectativas el curso. O sea, yo tomé clases con guionistas y directores y dramaturgos muy chingones, bueno, que me enseñaron todo lo que sé de guión, y creo que fue muy acertado, digamos, aunque ahora haya dirigido una película y quiera dirigir otra. Eh, digamos, me formé en lo que es la escritura, es mi fuerte, y de ahí en más me asomo a los otros lugares, ¿no? Que componen la cinematografía, que es muy amplia y muy, digamos, uno para hacer cine tiene que saber de pintura, de música, ¿no? Es como donde confluyen muchas artes. Yo inicio desde la escritura y desde ahí abordo todos los otros componentes del cine, porque creo que es digo, escribo desde los 9 años. O sea, y a los 9 años estalló aquí la guerra de Malvinas y lo primero que escribí fueron cartas a los soldados, nos obligaban, pero bueno, pero era lo primero que me salió a hacer, y no me imagino abordar el cine desde otro lugar que no sea el de la escritura. Es mi experiencia, no quiere decir que tenga que ser la de los demás, ¿no? No, está muy bien. Es bastante interesante. Otra cosa que va a otro tema y que me gustaría ver tu punto de vista es el punto en donde está el guionismo, tanto en México quizá como en Latinoamérica. Creo que tienes ya bastante experiencia y bastante tiempo en el medio, y quizá puedes decirnos, ¿tú crees que la labor del guionista en México, porque estuviste mucho tiempo trabajando en México y en Latinoamérica, si es que tienes algo de información, tiene el reconocimiento o el labor tiene la importancia o se le toma la importancia que debe a los guionistas? Yo lo menciono por lo siguiente, yo a veces siento que no está o no se le toman tanto en cuenta a veces al guionista, o muchas veces se le invita al guionista porque hace falta o porque a veces el director quiere quizá que revisen un poco algo, lo que sea, ¿no? Pero no hay
no sé, como visión del guionista, quizá como, no sé, la comparación más cercana que tengo es Hollywood, que hasta tienen como una especie de sindicato y todo, y se reivindican los valores del guionista y la importancia que tiene para, para la producción, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo ves ese rol aquí en México y quizás, si sabes, pues en Latinoamérica en general? Bueno, tú citas bien lo de Hollywood, pero claro, es una industria, como industria. La industria trae aparejada el sindicato, ¿no? En todos los. Pienso en la revolución industrial, en 1850, ¿no? O sea, empezó la industria y empezaron los sindicatos y los derechos laborales. Creo que eso es lo que pasa en Estados Unidos. La industria de Hollywood, al ser una industria, genera esta sindicalización que está muy buena, pero pensá que allá, digamos, las series, se producen un chingo de series, y por momentos siento que, no siempre, pero por momentos el trabajo en serie desdibuja mucho la autoría, ¿no? Que es algo que todavía en el cine está muy presente. En relación al cine, mira, yo he tenido todo tipo de experiencias. Creo que se parte de una falacia de que el guión es algo técnico, cuando no lo es. Creo que, porque si fuera técnico, imagínate, tú dices, quiero contar la historia de un chico que se enamora de una chica, pero luego aparece otro chico y entonces es un triángulo amoroso y no sabe qué hacer. Eso tan sencillo, si a ti te da igual que lo cuente Charlie Kaufman o James Cameron o Lucrecia Martel, bueno, pues entonces sí es algo técnico. Pero imagínate que serían 3 películas completamente distintas si las aborda cualquiera de esos 3 autores, ¿me entiendes? Entonces, si nos corremos de que el guión es algo técnico, empieza a verse como algo creativo, personal, autoral, y entonces ahí yo creo que se trataría de otra manera al guionista, ya no es un simple técnico, sino que es un creativo con un mundo y con una autoría. Eso no pasa porque, bueno, a veces es más conveniente pensar que es un técnico y que todos los laureles y las flores sean para el director, pero son mezquindades. Mira, yo mucho tiempo me enojé por experiencias propias y ahora a la distancia lo veo como mezquindades por las cuales no tiene ningún sentido pasar ningún tipo de enojo ni mala sangre. O sea, yo soy una persona que, más allá de ser guionista, soy una persona con muchas ganas de vivir, y de vivir bien, entonces no puedo vivir enojada. Ya está. Sí, me han ninguneado, sí, me ha dado mucha bronca, sí, pero listo, supero eso. Allá ellos, esos directores, no sé si han seguido haciendo películas, no importa, no les sigo sus carreras, yo a lo mío, y cada guionista, director, cada dramaturgo, cada persona que escribe sabe lo que es escribir, la disciplina que conlleva, la búsqueda constante de esa belleza para poner en el papel. Entonces, digamos, no tengo más que explicar ni qué decir al respecto. Bien. Tomando en cuenta todo esto que dices de no el escribir un guión no nada más se reduce a un aspecto técnico, sino también es un proceso autoral y es un proceso creativo. La pregunta es, para ti, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta a la hora de empezar a escribir? ¿O tú qué es lo que tienes en cuenta para cuando empiezas a escribir algo? ¿Qué tienes que tener claro? ¿Cuáles son los fundamentos o qué te llama la atención a ti? ¿Qué temas, etcétera? Bueno, por ejemplo, el último guión que escribí
Se me vino a la cabeza un departamento muy solo, con ruidos y fantasmas. Y ese fue el punto de partida. En una casa con fantasmas. Después es otra cosa, ¿no? Es una historia de amor y derivó en otra historia. Pero arranqué con una casa con fantasmas. ¿Y cómo me vino? Me vino porque leo un montón, leo, Caleb, todo el tiempo estoy leyendo, entonces cada lectura que se incorpora en mi vida me dispara una imagen y a ella me aferro y con ese solo, parece muy poquito, ¿no? Una casa con fantasmas, pero con eso, no es poquito, es una semilla importantísima, de ahí salieron 80 páginas, ¿me entiendes? Sí. Y después también hay guiones por encargo. Cuando cuando empiezo a trabajar con un director y me habla de sus ideas y lo que él tiene, por lo general, no por lo general, te voy a contar la última experiencia con un director peruano, él es artista visual, entonces está más en el mundo del ensayo, cierta poética, teórica, y bueno, claro, muy lejos de lo concreto que implica la dramaturgia, ¿no? Entonces yo lo que hice ahí fue, ok, con tus contextos y tus ideas hay que hacer personajes. Claro. Y ahí lo que sucede, que es lo que te digo de la autoría, es que los personajes que me salen a mí, los reconozco, o sea, son los mismos de hace 20 años. Es increíble eso, como en el momento no me doy cuenta, pero después los veo. O sea, a mí me interesa digamos, siempre hay personajes, siempre hay alguien que está enseñando algo en mis películas. Y fíjate, si buscas en IMDb los títulos vas a ver que es así. Hay como una creencia, creo que mi fe en la humanidad está en eso, en poder transmitir cierto conocimiento, que ni siquiera es de uno, a uno le ha llegado de otro lado, y ni siquiera es evolutivo, porque uno puede recibirlo y romper de alguna manera con eso y transmitirlo de otra manera, pero hay algo que tiene que ver con, siempre hay una maestra, un maestro, o una chica que ayuda a un chico que tiene que aprender. Vas a ver que esa es una obsesión en mis historias. Te digo, porque, digamos, uno después, si vos seguís la trayectoria de los autores, te das cuenta que hay obsesiones que se repiten y se repiten, aunque la novela o el texto no tenga nada que ver con el anterior, pero siempre hay un hilito que tiene que ver con una obsesión autoral que se va repitiendo. Por eso me parece tan poco realista, tan poco real la idea de que el guión es una cosa técnica. Ninguna escritura es algo técnico, ninguna escritura creativa puede ser algo técnico, porque siempre va a tener que ver con el universo de cada autor. Ahorita mencionaste muchas cosas que me parecen interesantes y me gustaría quizá profundizar un poco, y voy a empezar con una cosa que dijiste, que estabas haciendo una historia donde veías como una casa sola, fantasmas y todo eso, y eso me viene a la mente un dilema que hay ahí, donde dicen que a veces el cine muy autoral a veces está peleado, y eso es muy entre comillas, ¿no? No es que yo lo piense, sino es lo que a veces mucha gente dice, es que el cine autoral está muy peleado con el género, ¿no? O el cine independiente, bueno, no tanto el independiente, porque el independiente sí se da más, pero el cine muy autoral de repente como muy, podemos decirlo muy burdamente, muy festivalero, tiende a no tener, a tener temas quizá más dramáticos, más trágicos, y no hay tanta exploración del género, ¿no? Que creo que no es tanto una verdad, pero a veces
no sé, se tiene esta sensación popular de que el cine de autor es muy lento, es muy aburrido, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves eso? No, bueno, a mí, qué sé yo, me encantaría que el cine de festivales y el cine de autor sea el cine popular. Sería lo ideal, ¿no? Volver a ese cine, no sé, que Fellini, que es un considerado un genio, también se vea en la piazza ahí, con todo al aire libre para millones de personas. Tiene un origen popular y debería conservarlo sin ir en contra del mérito de la impronta autoral. Tiene que haber una manera de que el cine autoral, de lo que el autor tiene que para decir, sea algo popular, sea algo que toque las fibras de la mayoría de las personas. Eso creo yo. A mí me encantaría que las motitos le vaya súper bien en festivales y que la gente vaya al cine, pero así masivamente a verla. Bueno, a ver cuándo volvemos a tener cines, ¿no? Pero digo, me encantaría que eso pase. Yo creo que el cine, no me gustaría ser un cine elitista. No creo en ningún elitismo. No sé en qué momento se separó lo popular de lo autoral. No lo sé y es muy triste que eso haya pasado, porque no debería ser así. No debería. O sea, Parásite tendría que ser una película súper popular, ¿no? O sea, vista no sé cómo le fue en México, no sé qué tan popular ha sido la peli, pero, o bueno, no sé, pongamos un ejemplo, algo más de festival, más cerradito, más, eh, no sé, las películas que ganan en Cannes, ¿no? Que parece que las ponen en la cineteca y, ay, esa película rara. No, ojalá no sea así. Ojalá en un futuro el cine vuelva a ser completamente popular y que la gente lo vaya a ver y no solo que la gente lo entienda, sino que, porque no hay mucho que entender, es cuestión de sensibilizarse, de tocar esa fibra que, 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 que lo sabían hacer, los Fellini, los De Sica, no sé, voy al neorrealismo italiano porque me pareció el último movimiento cinematográfico súper popular. Me encanta y ojalá todas mis películas tuvieran algo de todos esos italianos, Visconti, De Sica, no sé. No sé, yo era re fan del neorrealismo. Ahora, no sé por qué me haces acordar, bueno, es tu pregunta, que he vuelto a pensar en el neorrealismo. Hacía mucho que no pensaba en el neorrealismo italiano. Eh, sobre esto mismo que hablas, eh, ¿tú, ¿tú a qué crees que se debe que es esto mismo que mencionas, ¿no? Que de repente hubo un momento en que se separó lo popular de lo autoral y que la visión popular del cine autoral o del cine que está en festivales, de repente se, pues no lo ven como algo atractivo. Y otra pregunta ligada a esta y es más central es, en México, y creo que supongo que es el caso general de Latinoamérica, la gente no consume su propio cine o es muy poca gente la que consume su propio cine y muchas veces es porque la mayoría del cine que se hace en estos países, hablando de México específicamente, pues es cine que termina estando en estos escaparates, ¿no? En los festivales, en las muestras de cine internacional y todo eso. Y recuerdo una clase que tuve con un productor de cine colombiano, que fue uno que hizo una película que se llama Los colores de la montaña, si no me recuerdo. Y él decía, a veces que tu afiche o que tu póster tenga los logos de Cannes o de un festival de cine, a veces más que ayudarte, te puede perjudicar, ¿no? En la taquilla, hablando de la gente que va a ver al cine. Entonces, ¿por qué crees que la gente en México, y
quiero creer yo que es un caso general en Latinoamérica, no consume su propio cine o el cine hecho dentro de su región. Mira, pensaba mientras formulabas la pregunta, cuando se divorció lo autoral con lo popular, y pensaba si no tiene que ver la televisión con esto, ¿no? Que en los 80 fue la última década como popular del cine, y luego con la televisión, el discurso de la televisión, que bueno, en México es muy fuerte la telenovela, es como que, fíjate, ¿no? En México tenés actores de televisión, actores de cine, y cuando los actores de televisión hacen una película, es como ir a ver un capítulo de Televisa de cualquier programa al cine. O sea, digo, entonces probablemente sea en ese momento, ¿no? Cuando la televisión se impuso como el discurso de lo popular. Probablemente sea ahí, no sé, lo tendríamos que charlar con sociólogos y gente que estudia los comportamientos sociales, ¿no? Y lo otro que me preguntaste que era cómo... En México la gente suele las consumir su propio cine. Sí, Sí. Qué pena, ¿no? Porque es buenísimo el cine mexicano. Ahí se hacen cosas muy buenas. A mí hay autores que me gustan mucho, no sé, lo que hace Julio Hernández me encanta. Me encanta, Te prometo anarquía, me pareció una película buenísima, la disfruté, tenía como todos los puntos de giro, ¿no? Que requiere digamos, una ficción para emocionarte. No me pareció que estaba jugando con, desestructurando un discurso, no, para nada. Claro, no había actores de la televisión, pero el relato era muy fiel a, digamos, los puntos del relato eran muy fiel a los puntos que requiere toda ficción para emocionar. Claro. No, me parece que es una pena que creo que sí, la televisión, puede ser que la televisión sea, la televisión mal hecha, pensada desde bueno, pero la gente, hay que decir las cosas 20 veces porque la gente mientras ve televisión está planchando, cocinando, pensada para un público completamente distraído, pasatista, incluso por momentos subestimado desde todos los lugares. Veía hace poco, bueno, en esto de estar en pandemia y con la angustia de que la muerte está rondando por todos lados, me puse a ver una tontería, porque además me llamaron de un canal importante para hacer algo, y dije, a ver, ¿qué hace este canal? Y me puse a ver una tontería sobre una cantante famosa, ay, no, una cosa pero tan a ver, como que la intención es desvirtuar todo lo que tiene que ver con lo popular. El pueblo no piensa, el pueblo es tonto, el pueblo, los valores, incluso los valores, ¿no? Si el pueblo es religioso, bueno, ¿desde qué lugar tomar esa religiosidad? No, completamente los valores puestos al servicio de un sistema de consumo. O sea, incluso lo religioso es algo que se consume, la defensa de la propiedad privada, la defensa de todos los valores digamos, no quiero decir el capitalismo, pero del sistema en el que vivimos sin ningún tipo de crítica, sin asomarse a decir, bueno, pero cuestionemos un poquito esto, cuestionemos el rol de la mujer, por lo menos cuestionemos el rol de la mujer, nada. Entonces, bueno, mientras tengamos esa televisión, es muy difícil que la gente diga, bueno, voy a ver un pensamiento distinto, una postura distinta, una imagen, incluso una manera de narrar distinta, otros actores, otra textura de la imagen. No, porque estoy acostumbrada a esa luz general para todo, no hay sombras, ¿no? En una imagen televisiva no hay ninguna sombra, todo es una luz plana, brillante,
Y la verdad que la vida, el mundo no es así. Estamos llenos de sombras y de contrastes. Claro. Y no ves una oportunidad, eh, bueno, una oportunidad, no sé si lejana o cercana, de, de hacer televisión de calidad, quizá un Sí, poco comparándolo con lo que se ha hecho los últimos años con la televisión en Estados Unidos, sí. se han hecho grandes historias, se han hecho grandes series, se ha hecho televisión ya de una manera diferente, ¿no? ¿Crees que eso ya esté llegando para acá o todavía le falte o qué se tiene que hacer para moverlo, ¿no? Para irlo moviendo y que se haga cine digo, más bien que se haga la televisión de manera diferente, ¿no? Tiene que haber mucha voluntad, pero no solo del directivo de la televisora. Tiene que haber voluntad también incluso de los guionistas, de decir, no, bueno, yo esto no voy a escribir esto. O sea, claro, también la gente tiene que comer, ¿no? La gente necesita chambear. Pero es eso, tiene que haber voluntad. Decir, bueno, yo soy guionista, yo soy escritora, yo me formé, yo viajé por el mundo, no puedo escribir que rezándole a la Virgencita voy a solucionar todos los problemas de mi vida. No puedo mentirle así a la gente, no lo puedo hacer y empezar a rechazar, ¿no? Eso desde mi lugar, porque yo no puedo pedirle al dueño de la televisora, oiga, cambie su discurso, cambie, porque el señor ese es muy poderoso, está muy lejos de mí, de mi alcance. Lo que puedo hacer yo es rechazar lo que no está a la altura de lo que yo me he formado y lo que yo considero que tiene que ser la escritura dramática. Eso es lo que yo puedo hacer como Gabriela Vidal, escritora. ¿Me entiendes? Ahora, puedo hacer, porque ya estoy, digamos, porque tengo un techo, tengo mi comida todos los días y tengo cómo alimentar a mi hijo, ¿no? Yo entiendo que hay gente que no se puede dar ese lujo y bueno, tardaremos lo que tengamos que tardar y lo que tenga que tardar la voluntad de todos para poder mejorar nuestra televisión. Muy bien. Eh, bueno, regresando a algunos temas, mencionabas anteriormente el tema de que cuando escribes eh, sueles tener muchas referencias a otros autores, a lecturas previas que has tenido. Y también aquí hay un tema que me parece interesante donde eh, creo yo, y si no es así, pues tú dirás, ¿no? Pero creo yo que el proceso de escritura tiene que ver con una remembranza de experiencias de vida mezcladas con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, y otra cosa que mencionabas era las obsesiones del autor, ¿no? Que igual me gustaría hablar de eso más adelante, pero bueno. Eh, en tu proceso creativo, ¿qué tan consciente eres o qué tan consciente debe ser uno eh, de esas experiencias que uno plasma y cómo lo entremezclas con referencias a otras cosas, ¿no? A lecturas, a cine, a otro tipo de arte visual, etcétera. Bien. Sí, escribir es un ejercicio de memoria, lo has dicho perfectamente. No creo que tenga que ser consciente. Ojalá no. Ojalá sea, digamos, ojalá sea en el proceso del taller que te digan, oye, tú estás escribiendo esto porque pasó esto y esto. O sea, cuando tú estás escribiendo en ese momento de absoluta soledad, de reflexión, que estás, eso, completamente solo con el texto, estás completamente solo con tus recuerdos y con quién eres tú. Ojalá ese momento sea completamente inconsciente, debe ser completamente inconsciente. Y después, cuando tú llegas al taller, soy muy de taller yo, a mí me gustan los espacios de taller, ¿no? Cuando tú llegas al taller, lees tu historia y la expones a los demás, y entonces te dan devoluciones y tal,
ahí empiezas a tomar conciencia, ah, caray, sí, es eso que pasó, tiene que ver con eso, me está tocando, siento el nudito en el hueco del estómago, ahí está, ¿no? Ahí está la toma de conciencia de algo que tiene que ver con tu historia personal que ya has plasmado en el papel, ¿sí? ¿Cómo llegan las otras lecturas? Bueno, yo tengo todo mi taller es en función de otras lecturas. O sea, es muy extraño que yo te recomiende como asesora, tienes que llegar al punto medio, tienes que llegar al plot point. No, eso al final de la historia, por ahí, y si surge, y si lo podemos platicar, se platica. Pero en el proceso de escritura, lo más seguro es que yo te diga, ¿sabes? Esto tiene que ver con Mickey, el personaje de Carson McCullers de El corazón es un cazador solitario. ¿Lo has leído? No, ve a leerlo. ¿Sabes? Esto tiene que ver con, hay un cuento de Flannery O'Connor que trata de esto, de tal, te lo voy a pasar, lo vas a leer. O sea, todo mi taller, todo el taller que estoy dando ahora, que es virtual y lo estamos haciendo con gente de Argentina y gente de México, que eso es maravilloso, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo cómo resolver problemas dramáticos yendo directamente a la literatura que nos inspira. Muy bien. Entonces dirías que todo tu proceso creativo siempre lo referencias a lecturas previas, ¿no? A cosas que has leído, y ahí vas estructurando la historia, los personajes, etcétera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y fue así creo que estaba planteado ya desde los años del CCC, porque fíjate que tú tenías talleres prácticos donde escribías, y después había clases de teoría dramática y teoría literaria, y leíamos tanto, y veíamos tanto cine. Fue tan intensa esa formación que creo que, claro, ahí no solo me formé ahí como escritora, sino también como maestra de guión. Bien. Y aquí hay una pregunta interesante para mí es, ¿hay alguna diferencia en tu proceso creativo cuando escribes algo por encargo que cuando escribes algo por tu propia cuenta? Creo que no. Más que a veces lidiar un poco. O sea, yo soy una escritora solitaria, la verdad. Digo, esto me va a quitar un montón de chamba. pero debo confesar que a mí me gusta el proceso solita. Es decir, termino y tengo un grupo de interlocutoras que son mis amigas genias, escritoras. O sea, yo se lo paso a Jimena, Nuria, bueno, ahora Inés también está en el grupito. O sea, son interlocutoras que hacen cine, que escriben. Entonces, es en esa segunda instancia que me interesa mucho lo que ellas opinan, las escucho y entran en mi mundo, digamos. Pero el proceso de escritura, sola, ¿sabes? Lo prefiero sola. Y cuando hay un encargo, bueno, hay que platicar, ¿no? Con el director o el co-guionista, y a veces es muy estimulante y otras veces se puede volver más tedioso. Es un trato humano, digamos, y como todo trato humano tiene sus idas y vueltas. Esa es la diferencia, que hay otra persona que se está asomando a tu proceso creativo y que, bueno, al ser una escritora que me considero más solitaria, por momentos me puede parecer un poco invasivo eso. Por momentos es muy lindo, muy agradable, y por momentos es un poco invasivo. Pero esa soy yo, ¿eh? Hay gente que le encanta escribir en grupo.
En este proceso que mencionas donde escribes algo y luego lo compartes con un círculo que tienes cercano de alguna manera, esto también lo escuché de Patricio Sáenz en un taller que tomé con él de, pues ten amigos que sepan de cine, que quieran leer tu guión y que probablemente pues es un favor que después lo que ellos escriban tú también lo vas a tener que leer, ¿no? Es un acuerdo mutuo donde ves el punto de vista de alguien más, ¿no? Entonces, en este punto, la pregunta es, ¿qué tan importante es una vez que ya tienes, por decir, un primer borrador o ya algo escrito, una visión externa? Es importante en la medida que tú tengas esos interlocutores. Es decir, yo iría un paso antes a lo que tú estás preguntando. Esa visión externa no, para mí no puede ser tan amplia ni tan ambigua. Primero hay que tener a los interlocutores apropiados. O sea, armar tu grupo de colegas, gente en la que uno confía, gente en la que comparte ciertas obsesiones, ¿no? Porque si yo le pasara mis textos, esto, La casa con fantasma, a un guionista que tiene mucha experiencia en género y a lo mejor, bueno, no sé, como que su obra está en las antípodas de mi obra, y a lo mejor no sé si él tiene ejercitada la sensibilidad para entender mi obra. Entonces, yo iría un paso antes. Es muy importante la visión externa, pero primero hay que conseguir a esos interlocutores que dialoguen, cuyas obras dialoguen con tu obra. Bien. Ya me gustaría igual en esta otra etapa hablar de tu reciente experiencia dirigiendo. Comentaste hace poco que dirigiste, bueno, codirigiste una película, creo que es un corto o es un largo, ¿no? No, es un largo, es un Sí, largo. es un largo. Las motitos Okay. se llama. Me gustaría que nos platicaras un poco de tu experiencia en ese proyecto y de cómo todo este conocimiento en lecturas, en procesos dramáticos, te ayudaron a pues enfrentar el reto que es dirigir, ¿no? Y cómo fue tu experiencia. Bueno, mi experiencia fue muy buena. Es que la gente dice, ¿cómo? ¿No te peleaste con el productor? ¿No te peleaste con la codirectora? No, la verdad que fuimos una comunidad de mucho amor. No sé cómo explicar, o sea, fue muy, muy buena. Claro, yo había escrito una novelita corta, por eso el diminutivo, y se lo pasé a esta directora, a Inés María Barrionuevo, para que ella la dirigiera, y ella es una directora muy escritora, entonces me dijo, ¿sabes? Yo no sé si puedo dirigir un texto que no es mío, ¿por qué no lo codirigimos? A mí me encanta, ¿por qué no codirigimos? Y así inició el proceso, y la verdad que creo que funcionó porque, bueno, además que hay un afecto entre nosotras, somos amigas, digamos, hay mucha admiración, yo admiro su trabajo, ella admira mi trabajo, entonces no había lugar para ningún tipo de, digamos, las dos, no es que no tengamos egos, me parece que todo artista creativo tiene egos, pero no primó el ego a la hora de codirigir, primó la película, primó sacar adelante el proyecto, fue más importante eso, la película, que nuestros egos, y eso no quiere decir que nos hayamos desdibujado como autoras, ni que las dos seamos muy humilditas y modestitas, porque no lo creo. Quiere decir que simplemente hubo mucha admiración, como te digo. También el productor fue increíble, Martín, digamos,
Fue un gran equipo, el equipe, le decimos aquí. Fue un gran equipo y yo estoy muy satisfecha con el resultado y muy contenta y ya quiero hacer otra peli, digamos. Uno se queda picado, ¿no? Con la experiencia. Sí es terriblemente desgastante, sí es, nada, es un proceso largo, hay que educar la paciencia, hay momentos muy intensos, hay momentos de larga espera que puede ser agobiante, puede despertar las peores ansiedades, pero hay que irse con calmita y esperar y confiar y eso, y sobre todo es un aprendizaje, yo que vengo de la escritura que es tan solitario, el mayor aprendizaje que me llevo es el confiar en los otros, ¿no? Que están ahí para apoyarte y para apoyar la peli y para sacar adelante el proyecto. Bien. Y tú, con esta experiencia que tuviste codirigiendo, ¿te quedaron ganas de dirigir tú sola por tu cuenta? Sí, ¿O sí? sí, sí. O sea, podría volver a trabajar con Inés o con quien sea, pero digamos en un futuro, no inmediatamente, sobre todo porque ella también tiene sus proyectos, yo tengo mis proyectos. Lo que más ganas tengo de hacer en lo inmediato es dirigir esta historia que te conté, que se llama Fantasmas de Invierno, Eh, y bueno, y después de eso vemos. Igual dirigir una peli para mí es un proceso súper tardado. Yo en el medio sigo escribiendo, sigo viajando, sigo viviendo mi vida, yo tengo un hijo, o sea, me gusta estar con él, digamos, no creo que mi capacidad como directora sea un ritmo de cada 2 años, creo que va a ser mucho más prolongado en el tiempo y no tengo ningún tipo de ansiedad en ese sentido. Eh, Esta es mi vida, ¿no? Y es la manera en que tengo de hacer las cosas y no es un problema para mí el tiempo, no estoy corriendo detrás de nada, digamos. Perfecto. Bueno, pues primeramente quisiera agradecerte por el tiempo que me estás regalando y que nos estás regalando todos los que nos pueden llegar a escuchar. Eh, y para ya ir cerrando esta charla que creo que ha sido muy buena, me encantaría que pudieras dar palabras, quizá consejos y palabras de cierta aliento para aquellos que están iniciando o que quieren empezar, pero no saben cómo, no tienen idea de por dónde ir o cómo empezar. eh, Hablarles o dirigirse a esas personas. Ok, es bueno. Ay, me siento como re viejita hablándole a los jóvenes. Eh, no, bueno, yo lo que creo es que hay que formarse mucho, hay que ver mucho cine, hay que leer mucho, y bueno, si están en esta es porque aman estar en esta, porque sería mucho más fácil hacer cualquier otra cosa para ganarse la vida. Entonces, si ya es inevitable, es porque realmente hay una vocación, entonces no evitar más el bulto, asumirlo, leer mucho, ver muchas películas, formarse y tratar en lo posible de no distraerse en el camino. Hay muchos distractivos. Yo entiendo que uno tiene que ganarse el pan, comer, comprarse cosas, viajar, disfrutar de la vida, y eso distrae mucho porque el apremio económico por ahí te lleva a ocupar el tiempo en otras cuestiones que no es lo que uno quiere hacer. Entonces, tratar eso, de reconocer los distractivos y no distraerse mucho, porque cine es cine, y cine es ver pelis, leer mucho, escribir y filmar. Perfecto.
Eh, pues una vez más agradecerte el tiempo que nos regalaste el día de hoy. Para mí todavía es bastante temprano, pero estoy con mucho gusto porque siempre es un placer escucharte. No, gracias a ti, Caleb, me encantó platicar contigo. Y bueno, nada, cuando quieras otra plática, aquí estaré. Tenemos 4 horas de diferencia, es cierto. Tú estás madrugándote, yo ya estoy en la mitad de mi día. Pero bueno, esto es lo lindo en este momento, si nos tenemos que aferrar a algo lindo, es esta virtualidad que nos permite estar cerquita. Y bueno, te agradezco muchísimo el espacio y la posibilidad de expresarme. Sí, claro que sí. Y quizá en una próxima charla me encantaría hablar contigo de tu experiencia ya con tu peli estrenada y que nos cuentes esa experiencia, cómo te fue en los festivales y esperemos verla muy pronto aquí en México. Ojalá, ojalá prontísimo. Y en cine. Sí, esperemos que sí, ya estén los cines abiertos también. Pues bueno, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias a ti. Abrazo grande para todo México.